Marido se burló al ver esposa llorar en la audiencia, pero no sabía que ella tenía la firma del juez. El aire acondicionado del juzgado familiar número 23 de la Ciudad de México zumbaba con un sonido monótono que se mezclaba con el murmullo de conversaciones susurradas. Carmen Valdés ajustó su blusa beige por quinta vez en los últimos 10 minutos, sus manos temblorosas delatando los nervios que trataba de ocultar. El pasillo olía a desinfectante y a ese aroma particular de edificios gubernamentales, una mezcla de papel viejo, café recalentado y la tensión palpable de vidas que pendían de decisiones judiciales. Señora Valdés, su caso será llamado en unos minutos, le informó la secretaria del juzgado, una mujer mayor con lentes gruesos que había visto pasar miles de divorcios por esas mismas bancas de madera desgastada. Carmen asintió sin poder articular palabra. Llevaba 3 meses asistiendo a estas audiencias preliminares y cada vez se sentía más pequeña, más invisible. Al otro lado del pasillo, Ricardo Mendoza, su esposo de 18 años, conversaba animadamente con su abogado, el licenciado Herrera, un hombre corpulento vestido con un traje gris que costaba más que el sueldo mensual que Carmen había ganado cuando aún trabajaba. Ricardo lucía impecable como siempre. Su traje azul marino estaba perfectamente planchado, sus zapatos ingleses brillaban bajo las luces fluorescentes, y su cabello, apenas tocado por algunas canas que le daban un aire distinguido, estaba peinado hacia atrás con gel. A los 45 años había logrado construir una reputación sólida como contador público autorizado, manejando las finanzas de empresas medianas en la zona de Polanco. ¿Está nerviosa, Carmen? La voz de Ricardo la sobresaltó. Se había acercado sin que ella se diera cuenta, y ahora la miraba desde arriba con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a temer. No debería estarlo. Después de todo, esto es solo una formalidad. Carmen levantó la vista para encontrarse con esos ojos café que una vez habían sido su refugio, pero que ahora la miraban con la frialdad de un extraño, evaluando mercancía defectuosa. No estoy nerviosa, mintió apretando su bolsa de mano contra el pecho. Solo quiero que esto termine de una vez. Ricardo soltó una risa seca que resonó en el pasillo, atrayendo la atención de otras personas que esperaban sus propios procedimientos. Claro que quieres que termine. Entre más rápido mejor para ti, ¿no? Así podrás irte con tu compensación antes de que me dé cuenta de lo poco que realmente aportaste a este matrimonio. Las palabras cayeron como bofetadas. Carmen sintió que las mejillas se le encendían, pero no de vergüenza, sino de una rabia contenida que había estado acumulando durante meses. Ricardo, por favor, murmuró. Estamos en un lugar público. ¿Y eso qué importa? Ricardo elevó ligeramente la voz. Todos aquí van a saber la verdad de cualquier forma. Van a saber que durante 18 años te mantuve, te di una casa, te di una hija, y ahora quieres llevarte la mitad de todo como si hubieras trabajado por ello. Carmen sintió que se le cerraba la garganta. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo con todas sus fuerzas. Yo trabajé, susurró. Trabajé durante años para ayudar con los gastos de la casa. ¿Trabajar? Ricardo se inclinó hacia ella, bajando la voz pero manteniendo ese tono venenoso. ¿Llamas trabajar a estar sentada detrás de un escritorio contestando teléfonos y archivando papeles? Por favor, Carmen. Yo construí una empresa. Yo generé ingresos reales. Yo hice las inversiones que nos permitieron tener la vida que tuvimos. Tú solo exististe. La última palabra fue pronunciada con tal desprecio que Carmen sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Caso número 2847-2024, Mendoza contra Valdés, anunció la secretaria. Carmen se puso de pie con las piernas temblorosas. Su abogada, la licenciada Patricia Morales, se acercó rápidamente. Era una mujer de unos 50 años, con cabello castaño recogido en un chongo apretado y una expresión que siempre parecía lista para la batalla. ¿Está lista?, le preguntó Patricia en voz baja. Carmen asintió, aunque no se sentía lista para nada. El juzgado era más pequeño de lo que había imaginado. Las paredes estaban pintadas de un color crema desvaído, y había una bandera mexicana colgada detrás del escritorio del juez. Las bancas de madera crujían bajo el peso de los presentes.
El juez Hernández entró por una puerta lateral. Era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y arrugas que hablaban de décadas viendo lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. Llevaba su toga negra con una dignidad que comandaba respeto inmediato. «Buenos días», dijo el juez mientras tomaba asiento. «Estamos aquí para continuar con el procedimiento de divorcio entre el señor Ricardo Mendoza Herrera y la señora Carmen Valdés de Mendoza. Licenciado Herrera, ¿desea hacer alguna declaración inicial?» El abogado de Ricardo se puso de pie con la confianza de alguien que había ganado más casos de los que había perdido. «Su señoría, este es un caso bastante claro. Mi cliente, el señor Mendoza, ha sido el único proveedor económico de la familia durante la mayor parte del matrimonio. La señora Valdés dejó de trabajar hace varios años por decisión propia y ahora busca obtener beneficios económicos desproporcionados». Carmen sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Por decisión propia. La mentira era tan descarada que le dolía físicamente escucharla. Patricia se levantó inmediatamente. «Objeción, su señoría. Esa es una caracterización completamente incorrecta de los hechos. Mi clienta trabajó durante los primeros 12 años del matrimonio y solo dejó su empleo cuando su esposo le exigió que se dedicara exclusivamente al cuidado del hogar y de su hija». «Sostenida», respondió el juez. «Licenciado Herrera, manténganse a los hechos comprobables». Ricardo le susurró algo a su abogado, quien asintió antes de continuar. «Su señoría, independientemente de las circunstancias, los hechos demuestran que el señor Mendoza ha sido responsable del crecimiento patrimonial de la familia. La casa familiar fue adquirida con recursos que él generó. Las inversiones fueron hechas con su conocimiento financiero. Licenciada Morales, ¿cuál es la posición de su clienta respecto a la división patrimonial?» Patricia se aclaró la garganta antes de responder. «Su señoría, mi clienta busca una división equitativa de los bienes matrimoniales. Durante 18 años, la señora Valdés contribuyó al matrimonio no solo económicamente durante los primeros años, sino también a través del trabajo doméstico no remunerado, el cuidado de la menor y el apoyo incondicional a la carrera profesional de su esposo». «Apoyo incondicional», Ricardo murmuró lo suficientemente alto para que Carmen lo escuchara, acompañando las palabras de una sonrisa sarcástica. El juez levantó la vista hacia Ricardo con una expresión de advertencia. «Señor Mendoza, mantenga silencio a menos que se le pregunte directamente». «Licenciada Morales», continuó el juez, ¿tiene documentación que respalde las contribuciones económicas de su clienta durante los primeros años del matrimonio?» «Sí, su señoría». Patricia abrió su portafolio. «Tenemos recibos de nómina, estados de cuenta bancarios y declaraciones fiscales que muestran los ingresos de la señora Valdés desde 2006 hasta 2018. Carmen recordó vívidamente esos años. Había trabajado como secretaria ejecutiva en una empresa de seguros, levantándose todos los días a las 6 de la mañana para estar en la oficina a las 8. Su sueldo no era espectacular, pero había sido suficiente para cubrir una parte significativa de los gastos del hogar, mientras Ricardo establecía su carrera. «Su señoría», interrumpió el licenciado Herrera, «aunque mi cliente no niega que la señora Valdés trabajó durante esos años, sus ingresos fueron significativamente menores a los de él, y debemos considerar que ella tomó la decisión de dejar su empleo». Patricia se puso de pie inmediatamente. «Objeción, su señoría. No fue una decisión libre. Mi clienta dejó su trabajo porque su esposo le dijo que era innecesario que siguiera trabajando». Carmen cerró los ojos por un momento, recordando esa conversación. Había sido una noche de febrero de 2018. Sofía tenía 10 años y había tenido problemas en la escuela. Carmen había tenido que salir temprano del trabajo para ir a una junta con los maestros, y cuando llegó a casa, Ricardo la estaba esperando con esa expresión de desaprobación mezclada con impaciencia. «No puedes estar en 2 lugares al mismo tiempo, Carmen», le había dicho. «Tienes que decidir si quieres ser una madre de verdad o si quieres seguir jugando a la secretaria. Yo gano suficiente para mantenernos a todos. Sofía te necesita aquí». En ese momento, las palabras le habían sonado razonables, incluso consideradas. Pero ahora, sentada en esa sala de juzgado,
Carmen podía ver la manipulación con una claridad dolorosa. Señora Valdés, la voz del juez la sacó de sus recuerdos. ¿Podría acercarse al estrado? Carmen se levantó con las piernas temblorosas. Podía sentir las miradas de todos los presentes, pero la que más la perturbaba era la de Ricardo. Señora Valdés, comenzó el juez. Según los documentos presentados, usted trabajó durante 12 años y luego dejó su empleo en 2018. ¿Puede explicar las circunstancias de esa decisión? Carmen se aclaró la garganta. Su voz salió más débil de lo que había esperado. Su señoría, mi esposo me pidió que dejara de trabajar. Dijo que nuestra hija necesitaba más atención y que él podía sostener a la familia sin problemas. ¿Usted estaba de acuerdo con esa decisión? Carmen vaciló. Esta era la pregunta que había estado temiendo. Yo quería lo mejor para mi familia, su señoría. En ese momento pensé que tal vez mi esposo tenía razón. ¿Pero usted quería seguir trabajando? Sí. La palabra salió con más fuerza de la que había esperado. Sí, quería seguir trabajando. Me gustaba mi trabajo, y me daba independencia económica. Desde su lugar, Ricardo soltó un bufido despectivo que fue lo suficientemente audible para que varios presentes voltearan a verlo. Señor Mendoza, dijo el juez con voz severa, le he advertido sobre mantener silencio. Pero Ricardo parecía haber perdido el control de sí mismo. Se inclinó hacia su abogado y le susurró algo, pero lo hizo lo suficientemente fuerte. Independencia económica. Como si ganar 20,000 pesos al mes fuera independencia. Las palabras fueron como una bofetada. Carmen sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, y por más que trató de contenerlas, una se deslizó por su mejilla. Su señoría, intervino Patricia, solicito un receso. Mi clienta está siendo intimidada por la parte contraria. Pero el juez levantó la mano. No será necesario, dijo mirando directamente a Ricardo. Señor Mendoza, acérquese al estrado. Ricardo se levantó con una sonrisa confiada, como si el juez fuera a felicitarlo por su observación. Señor Mendoza, dijo el juez, ¿considera apropiado burlarse de los ingresos de su esposa durante un procedimiento judicial? La sonrisa de Ricardo vaciló ligeramente. Su señoría, yo no me estaba burlando. Solo estaba haciendo una observación sobre la realidad económica. La realidad económica. Sí, su señoría. Mi esposa ganaba una fracción de lo que yo generaba. No es una crítica personal, es simplemente un hecho. El juez se inclinó hacia adelante, estudiando a Ricardo con una intensidad que hizo que la sonrisa del hombre desapareciera completamente. Señor Mendoza, ¿está usted sugiriendo que el valor de una persona se mide únicamente por sus ingresos económicos? Ricardo pareció darse cuenta de que había caído en una trampa. No, su señoría, pero cuando hablamos de división patrimonial, los números son importantes. Los números son importantes, acordó el juez, pero también lo es el respeto mutuo entre las partes. Y desde mi perspectiva usted no está mostrando el respeto apropiado hacia su esposa en mi sala. Carmen observó cómo el rostro de Ricardo se enrojecía. Por primera vez en meses, alguien lo había puesto en su lugar. Su señoría, yo respeto a mi esposa. No me interrumpa, dijo el juez con firmeza. He observado su comportamiento durante estas audiencias, señor Mendoza, y lo que veo es a un hombre que parece disfrutar humillando a la madre de su hija en público. El silencio en la sala era ensordecedor. Carmen podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Nunca había visto a Ricardo ser reprendido de esa manera. Su señoría, intervino el licenciado Herrera. Mi cliente está bajo mucha presión emocional debido a esta situación. Licenciado Herrera, lo interrumpió el juez. Todos en esta sala están bajo presión emocional. Esa no es una excusa para el comportamiento irrespetuoso. El juez se dirigió nuevamente a Ricardo. Señor Mendoza, quiero que entienda algo muy claramente. En mi sala, todas las personas merecen ser tratadas con dignidad, independientemente de sus ingresos o su situación económica. Si continúa con estos comentarios despectivos, consideraré eso como un factor en mis decisiones futuras. Ricardo asintió rígidamente, pero Carmen podía ver la furia ardiendo en sus ojos. Puede regresar a su lugar, le dijo el juez a Ricardo. Mientras Ricardo caminaba de regreso a su asiento,
Carmen sintió algo que no había experimentado en meses, una pequeña chispa de esperanza. Por primera vez, alguien había visto a través de la fachada de Ricardo. Señora Valdés, dijo el juez, entiendo que esta situación es difícil para usted. ¿Hay algo más que le gustaría agregar sobre su experiencia durante el matrimonio? Carmen miró a Patricia, quien le hizo un gesto de ánimo. Luego miró a Ricardo, que la observaba con una expresión que claramente decía «Atrévete». Y por primera vez en mucho tiempo, Carmen decidió atreverse. «Su señoría», comenzó, y su voz sonó más firme. «Durante nuestro matrimonio yo no solo trabajé fuera de casa durante 12 años, sino que también me encargué de todas las tareas domésticas, del cuidado de nuestra hija, y de apoyar la carrera de mi esposo de todas las formas posibles». Ricardo hizo un gesto despectivo, pero se contuvo de hacer algún comentario. Cuando él tenía que trabajar hasta tarde, yo era quien se quedaba con Sofía. Cuando él tenía viajes de trabajo, yo manejaba todo en la casa. Cuando él quería enfocarse en estudiar para obtener certificaciones adicionales, yo me hacía cargo de todo lo demás. Y cuando él decidió que sería mejor que yo dejara mi trabajo, yo accedí porque creí que estaba pensando en el bienestar de nuestra familia. Carmen hizo una pausa, sintiendo que las palabras que había guardado durante años finalmente podían salir. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez no era el bienestar de la familia lo que le preocupaba, sino tener control total sobre nuestra situación económica. Eso es mentira. Ricardo se puso de pie bruscamente. Yo siempre pensé en la familia. Todo lo que hice fue por nosotros. Señor Mendoza, siéntese inmediatamente, ordenó el juez. Pero Ricardo parecía haber perdido completamente la compostura. Su rostro estaba rojo de ira. «Ella está mintiendo», gritó Ricardo. «Yo la mantuve durante años, le di todo, y ahora viene aquí a hacerse la víctima». El martillo del juez resonó en la sala con un golpe seco y autoritario. «Orden. Señor Mendoza, si no se sienta y se controla inmediatamente, lo haré retirar de mi sala». El licenciado Herrera se acercó rápidamente a Ricardo y le puso una mano en el hombro, susurrándole algo urgentemente al oído. Después de un momento que pareció eterno, Ricardo se sentó lentamente, pero su respiración seguía agitada. Carmen se había quedado inmóvil durante el arrebato, pero ahora podía sentir que algo había cambiado en la sala. El juez la miraba con una expresión diferente, más atenta, más comprensiva. «Señora Valdés», dijo el juez suavemente, «¿se siente segura continuando con esta audiencia?» La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Se sentía segura? No, no se había sentido segura en mucho tiempo. Pero por primera vez en meses, se sentía vista, escuchada. «Sí, su señoría», respondió con voz clara. «Me siento segura». El juez asintió y consultó algunos documentos. «Muy bien. Vamos a tomar un receso de 15 minutos. Cuando regresemos, continuaremos con la presentación de evidencias. Licenciado Herrera, le sugiero que tenga una conversación seria con su cliente sobre el comportamiento apropiado en una sala de juzgado». Mientras las personas comenzaban a salir de la sala, Carmen permaneció sentada, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Patricia se acercó a ella. «¿Está bien?», le preguntó con voz preocupada. Carmen asintió lentamente. «Creo que sí. Es solo que...». Nunca había visto a Ricardo perder el control así en público. «Eso podría ser bueno para nosotros», dijo Patricia cuidadosamente. «El juez ha visto su verdadera personalidad». Carmen miró hacia donde Ricardo estaba teniendo una conversación acalorada con su abogado. Podía ver la frustración en cada línea de su cuerpo. «Patricia», dijo Carmen en voz baja, «¿crees que tenemos alguna posibilidad real de ganar este caso?» Patricia la miró con seriedad. «Carmen, ganar o perder no es solo sobre el dinero o los bienes. Es sobre obtener justicia, sobre que se reconozca su valor y sus contribuciones. Y después de lo que acaba de pasar, creo que el juez está empezando a ver la situación completa». Carmen asintió, pero su mente ya estaba pensando en lo que vendría después. Sabía que Ricardo no iba a olvidar esta humillación pública. Conocía lo suficiente a su esposo para saber que esto solo haría que quisiera lastimarla más. Pero también sabía algo más. Por primera vez en años había encontrado su voz.
y no planeaba volver a guardar silencio. El receso terminó, y cuando regresaron a la sala, Carmen se sentía diferente, más firme, más centrada. Ricardo parecía estar haciendo un esfuerzo visible por controlar su temperamento. Continuemos, dijo el juez. Licenciada Morales, ¿tiene más evidencias que presentar? Sí, su señoría. Patricia se levantó con una carpeta nueva. Me gustaría presentar documentación sobre las contribuciones no económicas de mi clienta al patrimonio familiar. Durante la siguiente hora, Patricia presentó meticulosamente evidencia de todo lo que Carmen había hecho durante el matrimonio. Registros médicos mostrando que ella había sido quien llevaba a Sofía a todas sus citas. Registros escolares con su firma en todas las reuniones de padres. Fotografías de eventos familiares donde se podía ver que ella era quien organizaba las celebraciones. Carmen observaba cómo el juez revisaba cada documento con atención. De vez en cuando, hacía preguntas específicas, y cada respuesta parecía construir un cuadro más completo de lo que había sido realmente su matrimonio. Su señoría, dijo Patricia, también tenemos testimonios de vecinos y amigos que pueden atestiguar sobre el trabajo que la señora Valdés realizó para mantener unida a la familia, mientras su esposo se enfocaba en su carrera. ¿El señor Mendoza desea presentar contraevidencia?, preguntó el juez. El licenciado Herrera se levantó, pero Carmen pudo notar que parecía menos confiado que al principio de la audiencia. Su señoría, mi cliente no niega que su esposa participó en las actividades domésticas, pero debemos mantener la perspectiva sobre las contribuciones económicas tangibles. Licenciado, lo interrumpió el juez. Creo que ya hemos establecido que las contribuciones al matrimonio no se miden únicamente en términos monetarios. Carmen vio cómo Ricardo le susurraba algo urgentemente a su abogado. Su señoría, continuó el licenciado Herrera, mi cliente está dispuesto a ofrecer una compensación justa, pero debe ser proporcional a las contribuciones reales. ¿Qué considera su cliente una compensación justa?, preguntó el juez. El licenciado Herrera consultó sus notas. Mi cliente propone una suma global de 800,000 pesos, además de una pensión alimenticia temporal de 8,000 pesos mensuales por 2 años. El silencio que siguió fue denso. Patricia se puso de pie inmediatamente. Su señoría, esa oferta es completamente inadecuada. La casa familiar tiene un valor de 4.2 millones de pesos, y hay además otros bienes e inversiones por valor de al menos 2 millones más. Mi clienta tiene derecho a la mitad del patrimonio matrimonial. Carmen observaba este intercambio mareada por los números. Durante años, Ricardo le había dicho que tenían que cuidar los gastos. Ahora se daba cuenta de que había estado viviendo en la escasez mientras él construía un patrimonio considerable. Su señoría, dijo Ricardo poniéndose de pie. Yo construí ese patrimonio con mi trabajo, con mi conocimiento, con mis sacrificios. Mi esposa vivió cómodamente durante años sin tener que preocuparse por generar ingresos. El juez lo miró con paciencia agotada. Señor Mendoza, ¿considera usted que criar a su hija y mantener su hogar no requiere trabajo ni sacrificio? Por supuesto que requiere trabajo, respondió Ricardo, pero no es el mismo tipo de trabajo que genera patrimonio. ¿Ah, no? El juez se inclinó hacia adelante. Señor Mendoza, si su esposa no hubiera estado en casa cuidando de su hija y manejando el hogar, ¿habría podido usted dedicar tanto tiempo a construir su carrera? Ricardo vaciló, dándose cuenta de que cada respuesta lo metía más profundo en un problema. Por supuesto que sí. ¿Habría podido contratar ayuda doméstica, una niñera? ¿Con qué dinero?, preguntó el juez. Si ambos hubieran estado trabajando en empleos de nivel inicial, ¿habrían tenido recursos para contratar el personal doméstico necesario? Carmen vio cómo Ricardo abría y cerraba la boca, buscando una respuesta que no llegaba. Por primera vez en años, lo vio completamente desarmado, sin argumentos, sin esa superioridad intelectual que siempre creía tener. Exactamente, dijo el juez. Su esposa sacrificó su carrera y su independencia económica para permitir que usted construyera la suya. Eso, señor Mendoza, es una contribución directa al patrimonio familiar. El rostro de Ricardo se había puesto completamente rojo. Carmen podía ver las venas palpitando en su cuello.
La forma en que apretaba los puños a los costados. Conocía esas señales. Sabía que estaba a punto de explotar otra vez. Su señoría, dijo Ricardo con voz temblorosa de ira contenida. Mi esposa eligió quedarse en casa. Nadie la obligó. Ella quería lo fácil. Quería no trabajar. Quería que yo cargara con toda la responsabilidad económica. Las palabras salieron como veneno, y Carmen sintió cada una como una puñalada. Pero esta vez, en lugar de encogerse, se sintió fortalecida, porque ahora tenía testigos de lo que realmente era Ricardo. Un hombre que no podía tolerar que su narrativa fuera cuestionada, que no podía aceptar que otras personas tuvieran valor. Señor Mendoza, dijo el juez con voz fría, creo que hemos escuchado suficiente de su perspectiva por hoy. El juez se dirigió a ambos abogados. Esta audiencia ha sido muy reveladora. Voy a revisar toda la documentación presentada y programar una audiencia final para la próxima semana. Espero que para entonces, ambas partes hayan reflexionado sobre lo que realmente constituye justicia en este caso. Mientras el juez se retiraba, Carmen se quedó sentada, sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Su corazón latía aceleradamente, pero por primera vez en meses, no era por miedo, sino por algo parecido a la esperanza. Ricardo se acercó a ella una última vez antes de salir. Esto no va a terminar como crees, Carmen, le susurró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo tengo recursos que tú ni siquiera puedes imaginar. Y cuando esto termine, vas a arrepentirte de haber abierto la boca. Pero esta vez Carmen no se encogió. Lo miró directamente a los ojos y con una voz que sorprendió hasta a ella misma por su firmeza, respondió, ya veremos, Ricardo, ya veremos. 3 días después de la audiencia, Carmen se encontraba sentada en la pequeña sala de espera del bufete de Patricia Morales, observando las gotas de lluvia que resbalaban por la ventana. Era una tarde gris de octubre en la Ciudad de México, y el cielo plomizo parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo que había dominado su vida durante los últimos meses. Pero algo había cambiado desde la audiencia. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen se sentía como si tuviera algún control sobre su destino. La oficina de Patricia estaba ubicada en un edificio de los años 70, en la colonia Roma Norte, con pisos de mosaico desgastado y pasillos que olían a café y papel viejo. No era tan elegante como las oficinas de Polanco donde trabajaba Ricardo, pero tenía algo que Carmen había llegado a valorar: autenticidad. Aquí no había fachadas ni pretensiones, solo trabajo honesto y dedicación real a la justicia. Carmen, perdón por la demora, dijo Patricia mientras salía de su oficina, cargando una caja de archivos. Estaba revisando algunos precedentes que podrían ser útiles para nuestro caso. Patricia lucía cansada pero determinada. Llevaba una blusa azul marino y una falda gris, y su cabello estaba recogido en el mismo chongo apretado de siempre. Carmen había aprendido a leer las expresiones de su abogada durante estos meses, y hoy veía algo diferente en sus ojos. Una mezcla de preocupación y excitación. ¿Encontraste algo importante?, preguntó Carmen mientras seguía a Patricia hacia su oficina. La oficina era pequeña pero eficiente, con estantes llenos de códigos legales, cajas de expedientes y una planta de sombra que luchaba valientemente contra la luz fluorescente. Patricia cerró la puerta detrás de ellas y se dirigió directamente a su escritorio. Encontré varias cosas, dijo Patricia mientras abría una carpeta gruesa. Pero antes de hablar de eso, necesito preguntarte algo muy importante, Carmen, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Carmen sintió un nudo en el estómago. Durante los últimos meses había aprendido que cuando los abogados pedían honestidad completa, generalmente significaba que habían descubierto algo problemático. ¿Qué necesitas saber? Patricia la estudió cuidadosamente antes de responder. ¿Durante tu matrimonio, hubo algún momento en que Ricardo te amenazara? ¿Física o verbalmente? ¿Alguna vez sentiste miedo de él? La pregunta colgó en el aire como una nube pesada. Carmen había estado esperando esta conversación, sabiendo que eventualmente tendría que confrontar la realidad de lo que había sido su matrimonio. Pero ahora que el momento había llegado, sentía como si se le hubiera secado la garganta. ¿Por qué me preguntas eso? Porque después de lo que vi en la audiencia,
Patricia se inclinó hacia adelante. Estoy empezando a entender que esto no es solo un divorcio por incompatibilidad. Hay patrones de comportamiento que me preocupan. Carmen bajó la mirada hacia sus manos que estaban entrelazadas en su regazo. Sus uñas, que siempre había mantenido perfectamente arregladas cuando estaba casada, ahora estaban cortas y sin pintar. Era un pequeño símbolo de libertad que Ricardo nunca había notado, pero que para ella representaba una rebelión silenciosa. Nunca me golpeó, dijo finalmente. Si eso es lo que estás preguntando. Ese no es el único tipo de violencia que existe, Carmen. Patricia abrió otra carpeta y sacó varios documentos. He estado investigando los antecedentes de Ricardo y encontré algunas cosas interesantes. ¿Sabías que tuvo problemas con una empleada en su oficina hace 2 años? Una secretaria presentó una queja por acoso laboral. Carmen levantó la vista bruscamente. ¿Qué tipo de queja? Según los documentos, la empleada alegaba que Ricardo la había estado presionando para que trabajara horas extras sin pago, que le gritaba frente a otros empleados, y que había hecho comentarios sobre su incompetencia que ella consideraba degradantes. La queja fue retirada después de que la empresa le ofreciera una compensación económica. Carmen sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Reconocía perfectamente el comportamiento que describía la secretaria. Era el mismo patrón que Ricardo había usado con ella durante años. La presión constante, los comentarios despectivos disfrazados de observaciones objetivas, la forma de hacer que la víctima se sintiera incompetente e inútil. ¿Cómo conseguiste esa información? Tengo contactos en el sector laboral, explicó Patricia. Cuando comencé a sospechar que había un patrón de comportamiento abusivo, decidí investigar un poco más. Patricia sacó otro documento. También hablé con algunos de tus vecinos. Carmen, ¿te das cuenta de que varias personas han sido testigos de las veces que Ricardo te gritaba en el jardín? ¿O de las ocasiones en que llegaba a casa a altas horas y se escuchaban discusiones fuertes? Carmen cerró los ojos, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza porque sus problemas privados habían sido tan obvios para otros, y alivio porque finalmente alguien había validado su experiencia. Yo pensaba que éramos discretos, murmuró. Los abusadores rara vez son tan discretos como creen, dijo Patricia suavemente. Carmen, necesito que entiendas algo. Lo que has estado viviendo tiene un nombre: violencia económica y psicológica. Y en México, eso es reconocido legalmente como una forma de violencia doméstica. Las palabras resonaron en la mente de Carmen como un eco. Violencia doméstica. Durante años, había pensado que la violencia doméstica solo se refería a golpes, moretones, huesos rotos. Nunca había considerado que el control económico, la manipulación emocional, la degradación constante también fueran formas de violencia. ¿Qué significa eso para el caso?, preguntó tratando de mantener la voz firme. Significa que tenemos bases mucho más sólidas de las que pensaba inicialmente. Patricia sonrió por primera vez en toda la conversación. Carmen, si podemos demostrar que hubo violencia económica y psicológica durante el matrimonio, eso cambia completamente la dinámica del divorcio. No solo tendrías derecho a una división equitativa de bienes, sino que también podrías solicitar una compensación adicional por daños. Carmen sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante meses había pensado que lo mejor que podía esperar era salir del matrimonio con algo de dignidad intacta y suficiente dinero para sobrevivir. Ahora Patricia estaba sugiriendo que podría obtener justicia real. ¿Pero cómo podemos probarlo?, preguntó. Ricardo es muy inteligente. Nunca dejó evidencia escrita de nada. Patricia sonrió con esa expresión que Carmen había aprendido a reconocer. Era la sonrisa de un abogado que tenía un plan. Ahí es donde te equivocas, Carmen. Ricardo sí dejó evidencia. Mucha evidencia. Patricia abrió una carpeta nueva y comenzó a sacar documentos. Primero tenemos todos los registros bancarios que ya obtuvimos, pero ahora que sé qué buscar, puedo ver el patrón claramente. Mira esto. Señaló una serie de números en una hoja. Durante los últimos 6 años desde que dejaste de trabajar, todos los gastos del hogar fueron controlados completamente por Ricardo. Tú no tenías acceso independiente a ninguna cuenta bancaria, ¿verdad? Carmen negó con la cabeza.
Él decía que era más eficiente si él manejaba todo, que yo no entendía de finanzas. Exacto. Eso es control económico clásico. Patricia continuó señalando documentos. Segundo, tenemos testimonios de vecinos que confirman un patrón de comportamiento agresivo. Tercero, tenemos el precedente de la queja laboral, que establece un patrón de comportamiento abusivo hacia mujeres en posiciones vulnerables. Patricia hizo una pausa y miró directamente a Carmen. Y cuarto, tenemos algo que Ricardo no sabe que tenemos. ¿Qué es? Patricia sonrió. Tengo una grabación de la audiencia de la semana pasada. Carmen la miró confundida. Pero todas las audiencias son grabadas, ¿no? Sí, pero yo también hice mi propia grabación. Y cuando mi colega, que es experto en psicología forense, escuchó el comportamiento de Ricardo, identificó múltiples indicadores de personalidad controladora y potencialmente abusiva. Patricia reprodujo un fragmento de audio en su teléfono. Carmen escuchó su propia voz, débil y temblorosa, tratando de explicar por qué había dejado su trabajo. Luego escuchó la voz de Ricardo, llena de desprecio y condescendencia, burlándose de sus ingresos. Finalmente, escuchó el momento en que Ricardo perdió el control completamente, gritando sobre cómo él la había mantenido durante años. Carmen, dijo Patricia después de apagar la grabación, ¿te das cuenta de cómo suenas en esa grabación? ¿Te das cuenta de cómo suena él? Carmen asintió lentamente. Escuchándolo desde afuera, el contraste era doloroso. Ella sonaba como una mujer aterrorizada, disculpándose por existir. Él sonaba como un hombre que consideraba que tenía derecho absoluto a controlar y humillar a otra persona. ¿Qué vamos a hacer con esta información?, preguntó Carmen. Vamos a construir un caso que muestre la verdad completa de tu matrimonio, dijo Patricia. Pero Carmen, necesito que entiendas algo. Una vez que tomemos esta ruta, no hay vuelta atrás. Ricardo va a pelear con todo lo que tiene. Va a tratar de desacreditarte. Va a contratar investigadores privados. Va a hacer todo lo posible para destruir tu credibilidad. Carmen sintió un escalofrío de miedo, pero también algo más. Una determinación que no había sentido en años. ¿Y si no hacemos nada? ¿Si solo seguimos con el divorcio normal? Entonces probablemente obtengas una compensación mínima y Ricardo se saldrá con la suya. Seguirá pensando que puede tratar a las mujeres como objetos de su propiedad y probablemente hará lo mismo con la siguiente mujer en su vida. Patricia se inclinó hacia adelante. Carmen, ¿tienes idea de cuántas mujeres pasan por esto en silencio? ¿Cuántas aceptan compensaciones mínimas porque tienen miedo o porque piensan que no merecen más? Tu caso podría sentar un precedente. Podría ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Carmen pensó en Sofía, su hija de 16 años que actualmente vivía con Ricardo porque él había convencido al juez de que era más estable económicamente. Pensó en la secretaria que había tenido que aceptar una compensación silenciosa para poder alimentar a su familia. Pensó en todas las mujeres que en ese mismo momento estaban sentadas en salas de juzgado, sintiéndose pequeñas e invisibles mientras sus ex esposos las humillaban públicamente. ¿Qué necesito hacer?, preguntó. Patricia sonrió. Primero, necesito que me cuentes todo, absolutamente todo sobre tu matrimonio. Los momentos en que te sentiste controlada, intimidada, menospreciada. Cada detalle que puedas recordar. Eso va a tomar horas. Tengo todo el tiempo del mundo, dijo Patricia. Y Carmen, también vamos a necesitar que Sofía testifique. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo. No voy a meter a mi hija en esto. Ella ya está sufriendo suficiente con el divorcio. Carmen, entiendo tu preocupación, pero Sofía es la única testigo de la dinámica familiar completa. Ella vio cómo Ricardo te trataba. Ella escuchó las discusiones. Ella fue testigo del control que él ejercía sobre ti. Pero ella está viviendo con él ahora. ¿Y si él la presiona? ¿Y si la manipula para que diga cosas que no son ciertas? Patricia asintió. Ese es un riesgo real. Por eso necesitamos actuar rápido. Tengo contactos en servicios sociales que pueden evaluar la situación de custodia. Si podemos demostrar que Ricardo ha estado usando a Sofía como una herramienta para controlarte, eso también trabajará a nuestro favor.
Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris. En la calle podía ver a las personas caminando con prisa, cada una cargando sus propios problemas, sus propias batallas silenciosas. Patricia, ¿realmente crees que podemos ganar? Carmen, ¿sabes cuál es la diferencia entre ganar y perder en casos como este? Carmen se volteó. ¿Cuál? La preparación. Los abusadores como Ricardo dependen del miedo y la sorpresa. Dependen de que sus víctimas se sientan impotentes e incapaces de defenderse. Pero cuando una mujer se prepara, cuando reúne evidencia, cuando tiene un plan sólido, el poder se equilibra. Patricia se acercó a su archivo y sacó una carpeta marcada con el nombre de Carmen. ¿Sabes qué es esto? Esta es toda la información que he estado recopilando sobre tu caso durante los últimos 3 meses. Registros bancarios, testimonios, análisis psicológicos, precedentes legales. Ricardo piensa que te conoce, piensa que sabe exactamente qué esperar de ti, pero no tiene idea de lo que hemos estado preparando. Carmen tomó la carpeta con manos temblorosas. Era mucho más gruesa de lo que había esperado. ¿Todo esto es sobre mi caso? Todo esto es sobre obtener justicia para ti, corrigió Patricia. Carmen, Ricardo cometió un error grave en esa audiencia. Mostró su verdadera personalidad frente al juez. Ahora tenemos la oportunidad de demostrar que ese comportamiento no fue un incidente aislado, sino un patrón que ha dominado tu matrimonio durante años. Carmen abrió la carpeta y comenzó a hojear los documentos. Vio copias de sus viejos recibos de nómina, fotografías de eventos familiares con fechas y análisis detallados, transcripciones de conversaciones con vecinos, incluso un análisis psicológico del comportamiento de Ricardo durante la audiencia. Patricia, esto debe haberte tomado muchísimo tiempo. Carmen, cuando decidí tomar tu caso, no fue solo porque necesitaras un abogado. Fue porque reconocí algo en tu historia que he visto demasiadas veces. Mujeres inteligentes, capaces, que han sido convencidas de que no valen nada. Y estoy cansada de ver a hombres como Ricardo salirse con la suya. Patricia regresó a su escritorio y sacó otro documento. Hay algo más que necesitas saber. He estado en contacto con el juez Hernández. Carmen levantó la vista bruscamente. ¿Es eso legal? Por supuesto. Los abogados pueden comunicarse con los jueces sobre procedimientos y fechas de audiencias. Pero en este caso, fue el juez quien me contactó a mí. Patricia hizo una pausa dramática. Carmen, el juez Hernández quiere reunirse contigo, en privado en su oficina. ¿Para qué? No puedo estar segura, pero basándome en mi experiencia, creo que quiere escuchar tu versión completa de los hechos sin la presión de tener a Ricardo en la sala. Carmen sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Eso es normal? No es común, pero tampoco es inusual en casos donde el juez sospecha que hay violencia doméstica involucrada. El juez Hernández tiene una reputación de ser muy minucioso en casos que involucran abuso. He trabajado con él antes, y cuando algo no le parece correcto, investiga hasta el final. Patricia se acercó a Carmen y le puso una mano en el hombro. Carmen, creo que el juez vio lo mismo que yo vi en esa audiencia. Vio a una mujer que ha estado siendo sistemáticamente degradada y controlada, y vio a un hombre que considera que tiene derecho a hacerlo, y creo que está dispuesto a hacer algo al respecto. ¿Cuándo es la reunión? Mañana a las 3 de la tarde. Carmen sintió una mezcla de terror y esperanza. Por un lado, la idea de sentarse sola con un juez la aterrorizaba. Por otro lado, por primera vez en meses, sentía que alguien en posición de poder realmente quería escuchar su versión de los hechos. ¿Qué debería decirle? La verdad, Carmen. Toda la verdad. Sin minimizar, sin disculpar, sin tratar de proteger a Ricardo. Solo la verdad pura sobre lo que fue tu matrimonio. Patricia regresó a su escritorio y comenzó a organizar algunos documentos. Pero antes de esa reunión necesitamos prepararte. Necesitamos repasar tu historia, identificar los momentos clave y asegurarnos de que puedas articular claramente lo que has vivido. ¿Crees que Ricardo se va a enterar de la reunión? Eventualmente sí. Los abogados tienen derecho a saber sobre cualquier comunicación entre la parte contraria y el juez. Pero para cuando él se entere, ya será demasiado tarde para influir en lo que tú le digas al juez. Carmen se sentó nuevamente,
sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Durante 18 años, había guardado silencio sobre la realidad de su matrimonio. Había sonreído en eventos sociales, mientras Ricardo la menospreciaba sutilmente. Había aceptado sus explicaciones sobre por qué ella no era capaz de manejar las finanzas familiares. Había permitido que él definiera su valor y su lugar en el mundo. Pero ahora tenía la oportunidad de contar su propia historia. Tenía la oportunidad de que alguien con poder real escuchara lo que había sido realmente su vida. «Patricia, hay algo que necesito preguntarte», dijo Carmen. «¿Qué pasa si hacemos todo esto y aún así perdemos? ¿Qué pasa si el juez decide que Ricardo tiene razón, que yo no merezco más de lo que él está ofreciendo?» Patricia la miró con una seriedad que Carmen no había visto antes. «Carmen, incluso si no obtenemos todo lo que buscamos en términos financieros, habremos logrado algo importante. Habremos puesto en registro público el verdadero carácter de Ricardo. Habremos demostrado que las mujeres no tienen que aceptar ser tratadas como objetos. Y habremos sentado un precedente para otras mujeres que están pasando por lo mismo». Patricia hizo una pausa. «Pero Carmen, tengo que ser honesta contigo. Basándome en lo que he visto hasta ahora, en la forma en que el juez reaccionó a Ricardo, en la evidencia que hemos reunido, creo que nuestras posibilidades de ganar son muy buenas, mejores de lo que pensé inicialmente». Carmen sintió una ola de emoción que no había experimentado en años. No era solo esperanza, era algo más profundo, la sensación de que finalmente iba a tener justicia, la sensación de que su voz iba a ser escuchada, la sensación de que tal vez, después de todo, ella sí valía algo. «Está bien», dijo finalmente. «Hagámoslo. Cuéntame exactamente qué necesitas que haga». Patricia sonrió y comenzó a sacar más documentos. «Perfecto. Vamos a empezar desde el principio. Quiero que me cuentes sobre los primeros signos de control que notaste en Ricardo. Y Carmen, esta vez, no minimices nada. Esta vez, cuenta la historia completa». Mientras Carmen comenzaba a hablar, sintió como si estuviera levantando un peso que había estado cargando durante años. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba escuchando realmente. Alguien estaba tomando notas. Alguien estaba tratando sus experiencias como si fueran importantes y válidas. Afuera, el sol comenzó a salir entre las nubes, iluminando la oficina con una luz dorada que se sentía como una promesa de algo mejor por venir. La conversación duró más de 3 horas. Carmen habló sobre los primeros años del matrimonio, cuando Ricardo había sido encantador y atento, pero gradualmente había comenzado a hacer comentarios sobre su falta de ambición profesional. Habló sobre cómo él había comenzado a manejar todas las finanzas, explicando que era más eficiente y que ella no tenía cabeza para los números. Habló sobre las veces que había sugerido volver a trabajar y cómo Ricardo siempre tenía una razón por la cual era mala idea. Habló sobre las cenas familiares donde Ricardo la corregía constantemente, sobre las reuniones sociales donde él hacía chistes sobre su vida fácil de ama de casa, sobre las ocasiones en que ella había expresado una opinión y él la había descartado diciendo que ella no entendía las complejidades del mundo real. Con cada historia que contaba, Carmen podía ver cómo Patricia tomaba notas meticulosas, haciendo conexiones entre diferentes incidentes, identificando patrones que Carmen nunca había reconocido como tales. «Carmen», dijo Patricia cuando finalmente terminaron, «¿te das cuenta de que lo que acabas de describir es un manual de abuso psicológico y económico?» Carmen negó con la cabeza. «Yo pensaba que así eran todos los matrimonios. Pensaba que era normal que el esposo manejara las finanzas y tomara las decisiones importantes. Manejar las finanzas juntos es normal. Que una persona controle completamente a la otra y la haga sentir incapaz de tomar decisiones propias, no es normal. Es abuso». Patricia cerró su libreta y miró a Carmen directamente. «Carmen, mañana, cuando hables con el juez, quiero que recuerdes cómo te sientes en este momento. Quiero que recuerdes que tu experiencia es válida, que tus sentimientos son importantes y que mereces ser tratada con respeto y dignidad. Y si me pongo nerviosa y no puedo hablar, entonces le dices al juez que estás nerviosa. La honestidad sobre tus emociones también es parte de tu historia.
Carmen, el juez Hernández ha visto muchos casos de divorcio. Sabe distinguir entre una mujer que está mintiendo para obtener ventaja económica y una mujer que está finalmente encontrando el valor para contar la verdad sobre años de abuso. Cuando Carmen finalmente salió de la oficina de Patricia, era casi de noche. Las calles de la Roma Norte estaban llenas de vida, restaurantes con terrazas iluminadas, cafeterías donde estudiantes universitarios trabajaban en sus laptops, parejas jóvenes caminando de la mano. Carmen caminó lentamente hacia su coche, observando estas escenas de normalidad con ojos nuevos. Durante años había sentido como si estuviera viendo la vida desde afuera, como si la felicidad y la libertad fueran cosas que otras personas experimentaban pero que estaban fuera de su alcance. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar una vida diferente. Una vida donde podía tomar sus propias decisiones, donde sus opiniones importaban, donde no tenía que pedir permiso para existir. Su teléfono sonó mientras buscaba las llaves del coche. Era un mensaje de Ricardo. «Carmen, necesitamos hablar. Ven a casa esta noche. Es importante». Carmen miró el mensaje durante un largo momento. En el pasado, un mensaje como ese la habría llenado de ansiedad. Se habría preguntado qué había hecho mal, qué nueva forma de decepcionarlo había descubierto Ricardo, qué castigo emocional la esperaba. Pero ahora, con la carpeta de evidencias bajo el brazo y la reunión con el juez programada para el día siguiente, el mensaje le pareció lo que realmente era: el último intento desesperado de un hombre controlador que se estaba dando cuenta de que estaba perdiendo su poder. Carmen escribió una respuesta simple: no. Luego apagó el teléfono, subió a su coche y se dirigió hacia el pequeño departamento que había rentado después de la separación. Era mucho más pequeño que la casa donde había vivido con Ricardo y no tenía jardín ni cochera techada, pero era suyo. Y por primera vez en años eso se sentía como suficiente. La oficina del juez Hernández estaba ubicada en el piso superior del juzgado, lejos del bullicio de las salas de audiencias y los pasillos llenos de familias esperando resoluciones. Carmen subió las escaleras con paso firme pero corazón acelerado, sosteniendo la carpeta que Patricia le había preparado como si fuera un salvavidas. Había dormido poco la noche anterior, ensayando mentalmente lo que le diría al juez, tratando de encontrar las palabras correctas para expresar 18 años de experiencias que nunca había articulado completamente. El pasillo del segundo piso era silencioso, con alfombra gris que amortiguaba el sonido de sus pasos. Las paredes estaban decoradas con fotografías de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, hombres serios con togas negras que la miraban desde marcos dorados. Carmen se detuvo frente a la puerta que tenía una placa de bronce con el nombre Lic. Roberto Hernández García, juez familiar, y respiró profundamente antes de tocar. «Adelante», escuchó la voz familiar del juez desde el interior. Carmen entró a una oficina que era completamente diferente a lo que había esperado. En lugar del ambiente formal y frío que imaginaba, se encontró con un espacio cálido y acogedor. Las paredes estaban cubiertas de libros de derecho, pero también había fotografías familiares, plantas en macetas de talavera y una pequeña mesa de café con sillas cómodas en lugar del escritorio imponente que había anticipado. El juez Hernández se levantó de detrás de su escritorio y le indicó que se sentara en una de las sillas de la mesa de café. Sin la toga negra, vestido con un suéter gris y pantalones oscuros, parecía más un profesor universitario que un magistrado federal. «Señora Valdés, gracias por venir», dijo mientras se servía café de una cafetera que estaba sobre una mesa auxiliar. «¿Gusta un café?» «Sí, por favor», respondió Carmen, sorprendida por la informalidad del encuentro. El juez le sirvió una taza y se sentó frente a ella, estudiándola con ojos que parecían ver más de lo que mostraba en la superficie. «Señora Valdés, quiero que sepa que esta reunión es completamente confidencial. Nada de lo que me diga aquí será usado en su contra. Y todo lo que hablemos está protegido por el secreto judicial. ¿Entiende eso?» Carmen asintió, tratando de controlar el temblor en sus manos mientras sostenía la taza de café. «Sí, su señoría. Aquí puede llamarme juez Hernández», dijo con una sonrisa suave.
Carmen, voy a ser directo con usted. En mis 28 años como juez familiar, he visto miles de divorcios. He visto parejas que simplemente han crecido en direcciones diferentes. He visto matrimonios destruidos por infidelidad, por problemas económicos, por diferencias irreconciliables. Pero también he visto algo más oscuro. He visto mujeres que han sido sistemáticamente destruidas por esposos que usan el control emocional y económico como armas. El juez hizo una pausa y tomó un sorbo de su café. Lo que vi en la audiencia de la semana pasada me preocupó profundamente, no solo por el comportamiento de su esposo, sino por su reacción a ese comportamiento. Carmen, ¿se da cuenta de que cuando él la insultó, usted se disculpó? Carmen sintió que las mejillas se le encendían. No recordaba haberse disculpado, pero confiaba en la observación del juez. Yo no me di cuenta. Es una respuesta típica en mujeres que han sido condicionadas a creer que son responsables de las emociones de sus parejas, explicó el juez. Carmen, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. Durante su matrimonio, ¿con qué frecuencia se disculpaba por cosas que no eran su culpa? La pregunta golpeó a Carmen como un rayo. Inmediatamente, su mente se llenó de recuerdos. Disculpándose cuando Ricardo llegaba tarde y la cena se enfriaba. Disculpándose cuando Sofía tenía problemas en la escuela. Disculpándose cuando el tráfico lo ponía de mal humor. Disculpándose cuando él olvidaba hacer algo y luego la culpaba por no recordárselo. Mucho, admitió en voz baja. Me disculpaba mucho. ¿Y sabe por qué? Carmen negó con la cabeza. Porque alguien la convenció de que usted era responsable de mantener la paz en su hogar, sin importar el costo para su propia dignidad, dijo el juez. Carmen, ¿alguna vez sintió que tenía que caminar sobre cascarones para evitar que Ricardo se enojara? La metáfora era tan perfecta que Carmen sintió como si el juez hubiera estado viviendo en su casa durante años. Sí, susurró. Todo el tiempo. El juez se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de compasión pero también de determinación profesional. Carmen, quiero que me cuente sobre la primera vez que se dio cuenta de que algo no estaba bien en su matrimonio. No la primera pelea grande, sino el primer momento en que sintió que algo había cambiado, que las reglas del juego habían cambiado sin que nadie se lo dijera. Carmen cerró los ojos, transportándose mentalmente a través de los años. Los primeros años del matrimonio habían sido buenos, o al menos eso pensaba entonces. Ricardo era atento, ambicioso, y parecía admirar su independencia. Pero gradualmente, las cosas habían comenzado a cambiar de maneras tan sutiles que ella no se había dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Creo que fue cuando Sofía tenía 2 años, comenzó Carmen. Yo había vuelto al trabajo después de mi licencia de maternidad, y una noche llegué a casa y encontré a Ricardo revisando mi recibo de nómina. ¿Eso era normal? No. Siempre habíamos manejado nuestros ingresos por separado, pero esa noche él me dijo que había estado evaluando nuestras finanzas y que había decidido que sería más eficiente si él manejaba todo el dinero de la familia. ¿Cómo se lo explicó? Carmen recordó la conversación con una claridad dolorosa. Ricardo había estado sentado en la mesa del comedor, con una calculadora y varios papeles esparcidos frente a él, como si fuera un contador preparando una presentación para un cliente importante. Me dijo que él entendía mejor las inversiones y los impuestos, que yo estaba desperdiciando dinero en cosas innecesarias. Me mostró una lista de todos mis gastos del mes anterior, mi corte de cabello, un almuerzo con una amiga, unos zapatos que había comprado para el trabajo. Me dijo que si íbamos a tener un futuro financiero sólido, necesitábamos disciplina y una visión unificada. ¿Y usted qué sintió cuando le dijo eso? Me sentí estúpida, admitió Carmen. La forma en que lo explicó sonaba tan lógica, tan responsable, y yo no sabía mucho sobre inversiones o impuestos. Pensé que tal vez él tenía razón. El juez tomó notas en una libreta que había sacado discretamente. ¿Qué pasó después? Abrimos una cuenta conjunta, pero solo él tenía acceso a ella. Mi sueldo se depositaba ahí, y él me daba una mesada semanal para gastos personales. ¿Una mesada? Así la llamaba él. Dijo que era para ayudarme a mantener el presupuesto. Si yo necesitaba algo extra, tenía que pedírselo,
y explicarle para qué lo necesitaba. El juez se recostó en su silla, y Carmen pudo ver una expresión de disgusto cruzar por su rostro. «Carmen, ¿se da cuenta de que lo que está describiendo es control financiero abusivo?» «Ahora sí», dijo Carmen. Pero en ese momento pensé que era cuidado, que él se estaba ocupando de proteger nuestro futuro. ¿Cuándo comenzó a sentir que no era cuidado sino control? Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que fue cuando quise inscribirme en un curso de computación. Era para mejorar mis habilidades laborales, y la empresa donde trabajaba ofrecía un reembolso del 50% si completaba el curso. Cuando le pedí a Ricardo el dinero para inscribirme, me dijo que no era una inversión necesaria. Le explicó por qué no. Me dijo que yo ya tenía un trabajo estable, que no necesitaba habilidades adicionales, y que el dinero sería mejor invertido en el fondo universitario de Sofía. Carmen recordó la conversación vívidamente. Había sido una tarde de sábado, y ella había estado emocionada por la oportunidad de aprender algo nuevo. Pero cuando Ricardo rechazó su solicitud, ella se había sentido como una niña a la que le habían negado un juguete. ¿Cómo reaccionó usted? Me enojé, admitió Carmen. Le dije que era mi dinero, que yo había trabajado para ganarlo y que tenía derecho a decidir cómo gastarlo. ¿Y él qué dijo? Carmen sintió que se le cerraba la garganta al recordar la respuesta de Ricardo. Me dijo que si yo quería manejar mi propio dinero, entonces también podía pagar mi propia renta, mi propia comida, mi propia parte de todos los gastos del hogar. Me dijo que no podía tener las ventajas de ser una esposa mantenida y al mismo tiempo pretender ser independiente. El juez dejó de escribir y la miró directamente. Carmen, ¿se da cuenta de que esa es una forma de chantaje emocional? Sí, ahora lo veo claramente. Pero en ese momento me sentí culpable, como si estuviera siendo egoísta o ingrata. ¿Tomó el curso? No. Me disculpé con Ricardo y le dije que tenía razón, que el dinero era mejor invertido en Sofía. El juez siguió tomando notas por un momento antes de continuar. Carmen, quiero que me hable sobre el momento en que decidió dejar de trabajar. ¿Realmente fue su decisión? Esta era la pregunta que Carmen había estado temiendo, pero también era la más importante. Durante años había repetido la historia que Ricardo había construido, que ella había elegido quedarse en casa para cuidar a Sofía, pero ahora, en la seguridad de esa oficina, con un juez que parecía genuinamente interesado en la verdad, finalmente pudo admitir lo que realmente había pasado. No, dijo simplemente. No fue mi decisión. Cuénteme qué pasó realmente. Carmen respiró profundamente y comenzó a contar la historia que nunca había contado completamente a nadie. Sofía tenía 10 años y había comenzado a tener problemas de comportamiento en la escuela. Nada serio, solo cosas típicas de preadolescentes. No prestaba atención en clase, hablaba demasiado con sus compañeros, ese tipo de cosas. La maestra pidió una reunión con nosotros, pero yo era la única que podía ir porque Ricardo tenía una reunión importante con un cliente. Carmen hizo una pausa, recordando vívidamente ese día. Cuando llegué a casa esa noche, Ricardo estaba furioso. No conmigo aparentemente, sino con la situación. Me dijo que era inaceptable que Sofía estuviera teniendo problemas en la escuela, y que obviamente necesitaba más supervisión parental. ¿Qué quería decir con eso? Al principio pensé que íbamos a hablar sobre cómo los dos podríamos estar más involucrados en la educación de Sofía, pero entonces Ricardo me dijo que había estado evaluando nuestras prioridades familiares, y que había llegado a la conclusión de que yo debería dejar mi trabajo para dedicarme completamente al hogar y a Sofía. ¿Cómo reaccionó usted? Le dije que no quería dejar mi trabajo, que me gustaba trabajar, que me daba sentido de propósito, y que podíamos encontrar otras formas de apoyar a Sofía sin que yo tuviera que sacrificar mi carrera. Carmen recordó la expresión que había cruzado por el rostro de Ricardo en ese momento, una mezcla de sorpresa y irritación, como si ella hubiera cuestionado algo que debería haber sido obvio. ¿Él qué dijo? Me dijo que yo estaba siendo egoísta, que una buena madre pondría las necesidades de su hija antes que sus propias ambiciones profesionales. Me dijo que él estaba ganando suficiente dinero para mantenernos a todos,
y que mi insistencia en seguir trabajando era una forma de negligencia maternal. El juez dejó de escribir y la miró con una expresión de disgusto que no trató de ocultar. Carmen, ¿se da cuenta de que esas son tácticas de manipulación emocional muy específicas? Usar la culpa maternal para controlar las decisiones de una mujer es una forma reconocida de abuso psicológico. En ese momento no lo sabía, admitió Carmen. Solo sabía que me sentía horrible, como si realmente estuviera siendo una mala madre. ¿Qué pasó después? Ricardo siguió presionando durante semanas. Cada vez que Sofía tenía el más mínimo problema en la escuela, o cada vez que llegaba tarde del trabajo, o cada vez que tenía que trabajar horas extras, él me recordaba que estos problemas se resolverían si yo dejara mi trabajo. Carmen recordó esas semanas como un periodo de constante tensión. Era como si Ricardo hubiera convertido cada aspecto de la vida familiar en evidencia de por qué ella necesitaba dejar de trabajar. ¿Hubo algún momento específico en que usted cedió? Sí. Una noche, después de una discusión particularmente fuerte, Ricardo me dijo algo que me destrozó. Carmen hizo una pausa sintiendo que las viejas heridas se abrían nuevamente. Me dijo que si yo realmente amaba a nuestra familia, dejaría de jugar a la mujer independiente y me convertiría en la esposa y madre que él y Sofía necesitaban. Me dijo que mi egoísmo estaba dañando a nuestra hija y que si algo le pasaba a Sofía por mi negligencia, sería mi culpa. El juez dejó de escribir completamente y la miró con una intensidad que hizo que Carmen se sintiera vista y comprendida de una manera que no había experimentado en años. Carmen, ¿entiende que eso es chantaje emocional puro? ¿Entiende que ningún esposo amoroso hablaría así a su pareja? Carmen asintió, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos. Sí, ahora lo entiendo. Pero en ese momento solo quería que parara. Quería que dejara de hacerme sentir como una mala persona. Así que le dije que dejaría mi trabajo. ¿Cómo se sintió cuando tomó esa decisión? Como si hubiera perdido una parte de mí misma, admitió Carmen. Pero también sentí alivio porque finalmente las peleas iban a parar. ¿Pararon? Carmen soltó una risa amarga. Por un tiempo. Pero después Ricardo encontró otras cosas de las que quejarse. La forma en que manejaba la casa, la forma en que disciplinaba a Sofía, la forma en que gastaba la mesada que él me daba. Siempre había algo que yo estaba haciendo mal. El juez terminó de escribir y cerró su libreta. Carmen, quiero que me permita decirle algo que probablemente nadie le ha dicho en mucho tiempo. Nada de lo que me acaba de contar fue su culpa. Usted no es responsable del comportamiento controlador de su esposo. No es responsable de las tácticas de manipulación que él usó, y no es responsable de las decisiones que tomó bajo presión psicológica. Las palabras del juez fueron como un bálsamo para heridas que Carmen había estado cargando durante años. Además, continuó el juez, quiero que sepa que lo que me ha contado constituye un patrón claro de violencia económica y psicológica. En el Estado de México, eso es reconocido legalmente como una forma de violencia doméstica, y es considerado en los procedimientos de divorcio. Carmen sintió como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. ¿Qué significa eso para mi caso? Significa que tenemos bases sólidas para solicitar no solo una división equitativa de bienes, sino también una compensación por los daños psicológicos y económicos que usted sufrió durante el matrimonio. El juez se levantó y caminó hacia su escritorio, donde abrió un cajón y sacó un documento. Carmen, hay algo más que necesito mostrarle. Después de nuestra audiencia de la semana pasada, decidí hacer algunas investigaciones sobre su esposo. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de investigaciones? Investigaciones legales y públicas, aclaró el juez. Revisé registros de procedimientos laborales, quejas ante organismos profesionales, ese tipo de cosas. El juez regresó a su silla y le mostró el documento. ¿Sabía usted que su esposo ha tenido 3 quejas formales en los últimos 5 años? 2 por parte de empleadas que alegaban acoso laboral, y una por parte de un cliente que afirmaba que Ricardo había manejado mal sus finanzas. Carmen tomó el documento con manos temblorosas. Ver el nombre de Ricardo en reportes oficiales de quejas la hizo sentir mareada. No sabía nada de esto.
Las quejas fueron resueltas mediante acuerdos económicos privados, lo que significa que las víctimas fueron silenciadas mediante compensación financiera. Pero los registros existen y establecen un patrón de comportamiento problemático hacia las mujeres. El juez se inclinó hacia adelante. Carmen, esto es importante porque demuestra que el comportamiento que usted experimentó no fue un problema aislado en su matrimonio. Es un patrón de comportamiento que Ricardo ha mostrado hacia múltiples mujeres en diferentes contextos. Carmen se sintió mareada. Durante años había pensado que tal vez ella era el problema, que tal vez había algo en su personalidad que provocaba el comportamiento controlador de Ricardo. Pero ahora se daba cuenta de que ella no era especial en ese sentido. Ricardo trataba mal a las mujeres como una práctica general. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Con su permiso, voy a solicitar que estos registros sean incluidos como evidencia en su caso de divorcio. Esto, combinado con el testimonio que usted acaba de darme y la evidencia que su abogada ha recopilado, construye un caso muy sólido. El juez hizo una pausa y miró a Carmen con seriedad. Pero Carmen, necesito que entienda algo. Una vez que sigamos este camino, Ricardo va a pelear con todo lo que tiene. Va a tratar de desacreditarla, va a contratar investigadores privados, va a hacer todo lo posible para destruir su credibilidad. ¿Está preparada para eso? Carmen pensó en Sofía, quien todavía vivía con Ricardo y quien había comenzado a llamarla menos frecuentemente desde que comenzó el proceso de divorcio. Pensó en la vida que había tenido que reconstruir desde 0 a los 42 años. Pensó en todas las mujeres que en ese momento estaban viviendo lo que ella había vivido, sintiéndose pequeñas e invisibles en sus propios matrimonios. Sí, dijo con una voz que sonó más firme de lo que se sentía. Estoy preparada. El juez sonrió por primera vez durante toda la reunión. Excelente. Carmen, quiero que sepa que en mis 28 años como juez, he visto muy pocas mujeres con el valor de enfrentar a sus abusadores de la manera en que usted lo está haciendo. Su caso puede sentar un precedente importante para otras mujeres en situaciones similares. ¿Qué pasa ahora? Ahora vamos a preparar la audiencia final. Voy a solicitar que se presenten todos los registros que hemos discutido. Voy a requerir que Ricardo responda formalmente a las alegaciones de violencia económica y psicológica, y voy a evaluar toda la evidencia para tomar una decisión final sobre la división de bienes. El juez se levantó indicando que la reunión había terminado. Carmen, una última cosa. Quiero que sepa que lo que me ha contado hoy no solo me ha ayudado a entender su caso, sino que también me ha confirmado lo que sospeché desde el momento en que vi el comportamiento de Ricardo en mi sala. Usted es una mujer fuerte que ha sobrevivido años de abuso sistemático, y mi trabajo es asegurarme de que obtenga la justicia que merece. Mientras Carmen caminaba de regreso a su coche, se sintió como si estuviera flotando. Por primera vez en años, alguien en posición de autoridad había validado completamente su experiencia. No solo eso, sino que había prometido hacer algo al respecto. Su teléfono sonó mientras abría la puerta del coche. Era un mensaje de Patricia. ¿Cómo fue la reunión? Carmen escribió una respuesta simple. Mejor de lo que esperaba. Te llamo en 1 hora. Pero antes de arrancar el coche, se permitió un momento para procesar lo que acababa de pasar. Durante 18 años había vivido en un mundo donde su realidad era constantemente cuestionada, donde sus percepciones eran minimizadas, donde su valor como persona era determinado por otra persona. Pero ahora, por primera vez, alguien había escuchado su historia completa y había dicho, esto no está bien, esto es abuso, y vamos a hacer algo al respecto. Carmen arrancó el coche y se dirigió hacia la oficina de Patricia, sabiendo que cuando llegara ahí, iban a comenzar a planear la audiencia final que cambiaría su vida para siempre. En el camino, se permitió imaginar por primera vez en años cómo se sentiría ser verdaderamente libre. No solo libre de Ricardo, sino libre de la voz en su cabeza que le decía que no merecía más, que debería estar agradecida por las migajas, que su valor se medía por qué también podía complacer a otros. La audiencia final estaba programada para la siguiente semana, y Carmen, por primera vez en su vida adulta, se sentía preparada para pelear por lo que merecía. Una semana después, Carmen se despertó antes del amanecer. Era el día de la audiencia final,
y aunque había dormido poco, se sentía más alerta y centrada de lo que había estado en meses. Se había tomado tiempo extra para arreglarse esa mañana. Eligió un traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Se peinó con cuidado, y por primera vez en mucho tiempo, se miró al espejo y vio a una mujer fuerte mirándola de vuelta. El trayecto al juzgado transcurrió en una mezcla de nervios y determinación. Patricia la había llamado temprano para confirmar que tenían toda la documentación necesaria, y para recordarle que, sin importar lo que pasara, ya habían logrado algo importante. Habían expuesto la verdad. Cuando Carmen llegó al juzgado, inmediatamente notó que había más gente de lo usual. Patricia la estaba esperando en el vestíbulo, pero también vio a varias personas que no reconocía. 2 mujeres que parecían estar en sus 40, un hombre mayor con traje formal y una mujer joven que tomaba notas en una libreta. ¿Quiénes son todas estas personas?, le preguntó Carmen a Patricia. Testigos, respondió Patricia con una sonrisa. La mujer de cabello castaño es María Fernández, la ex empleada de Ricardo que presentó la queja por acoso laboral. Decidió testificar cuando se enteró de nuestro caso. La otra mujer es Elena Torres, una vecina tuya que ha sido testigo de varias de las discusiones que Ricardo tenía contigo en el jardín. El hombre mayor es el doctor Ramírez, un psicólogo forense que analizó los patrones de comportamiento de Ricardo, basándose en las grabaciones de las audiencias anteriores. Carmen se sintió abrumada por la cantidad de apoyo que había aparecido de la nada. ¿Y la mujer joven? Es una reportera de un periódico que se especializa en casos de violencia doméstica. Tu caso ha llamado la atención porque representa un precedente importante en el reconocimiento de violencia económica y psicológica. Patricia puso una mano en el hombro de Carmen. Carmen, quiero que sepas que independientemente de lo que pase hoy, tu valor para hablar ha inspirado a otras mujeres a hacerlo también. María me dijo que decidió testificar porque tu caso le dio el valor que necesitaba para enfrentar lo que le pasó con Ricardo. En ese momento, Ricardo llegó al juzgado con su abogado y 2 hombres que Carmen no conocía. Lucía impecable como siempre, pero había algo diferente en su postura. Parecía tenso, menos confiado que en las audiencias anteriores. Cuando vio a todas las personas reunidas alrededor de Carmen, su expresión se endureció. «Buenos días, Carmen», dijo mientras se acercaba, pero su tono ya no tenía la condescendencia de antes. Ahora sonaba cauteloso, casi nervioso. «Buenos días, Ricardo», respondió Carmen y se sorprendió de lo firme que sonó su propia voz. «Veo que trajiste un circo completo», comentó Ricardo mirando alrededor del grupo. «¿Realmente crees que todo este drama va a cambiar algo?». Pero antes de que Carmen pudiera responder, Patricia intervino. «Señor Mendoza, le sugiero que reserve sus comentarios para la sala de audiencias». En ese momento, la secretaria del juzgado anunció que era hora de entrar. El grupo se dirigió hacia la sala, y Carmen notó que había más gente de la que había visto en las audiencias anteriores. Algunas parecían ser otras mujeres que estaban pasando por procesos de divorcio, atraídas por la noticia de que este caso podría sentar un precedente importante. El juez Hernández entró con su característica dignidad, pero Carmen pudo ver en sus ojos una determinación que no había notado antes. Tenía una carpeta mucho más gruesa de lo usual, y cuando se sentó, su expresión era seria pero decidida. «Buenos días», comenzó el juez. «Estamos aquí para la audiencia final del caso Mendoza contra Valdés. Durante las últimas semanas, este tribunal ha revisado extensivamente toda la evidencia presentada, y también ha recibido información adicional que es pertinente al caso». El juez abrió su carpeta y sacó varios documentos. «Antes de proceder con las declaraciones finales, quiero abordar algunas cuestiones que han surgido durante mi investigación. Licenciado Herrera, su cliente está al tanto de que este tribunal ha obtenido copias de las quejas laborales que han sido presentadas contra él en los últimos 5 años». Carmen vio cómo el rostro de Ricardo se ponía pálido. El licenciado Herrera se levantó nerviosamente. «Su señoría, esas quejas fueron resueltas amigablemente y no tienen relevancia para este procedimiento de divorcio». «Ahí es donde se equivoca, licenciado», respondió el juez firmemente.
Cuando evaluamos casos que involucran alegaciones de violencia psicológica y económica, los patrones de comportamiento previos son altamente relevantes. El juez se dirigió directamente a Ricardo. Señor Mendoza, ¿está usted dispuesto a explicar por qué 3 mujeres diferentes, en contextos laborales separados, han presentado quejas alegando que usted las trató de manera degradante y controladora? Ricardo se puso de pie abruptamente, ignorando las señales desesperadas de su abogado. Su señoría, esas mujeres estaban tratando de extorsionarme. Sabían que yo tenía una reputación que proteger, y aprovecharon eso para obtener compensaciones económicas que no merecían. El silencio en la sala fue ensordecedor. Carmen vio cómo varios de los presentes intercambiaban miradas de incredulidad. Ricardo acababa de acusar a 3 mujeres diferentes de ser extorsionistas, frente a una sala llena de testigos. ¿Está usted sugiriendo que 3 mujeres diferentes, en ocasiones separadas, conspiraron independientemente para extorsionarlo? Preguntó el juez. Estoy diciendo que cuando un hombre exitoso está en una posición de poder, siempre hay personas que quieren aprovecharse de eso, respondió Ricardo, y Carmen pudo escuchar la arrogancia regresando a su voz. Ya veo, dijo el juez. ¿Y esa es también su explicación para las alegaciones que su esposa ha hecho sobre su comportamiento durante el matrimonio? Mi esposa está resentida porque nuestro matrimonio no funcionó, y ahora quiere castigarme económicamente, respondió Ricardo. Está tratando de retratar nuestros desacuerdos matrimoniales normales como si fueran abuso. Carmen sintió una ola de furia, pero también de claridad. En ese momento, Ricardo había mostrado exactamente quién era realmente. Un hombre que consideraba que cualquier mujer que lo desafiara estaba automáticamente mintiendo o tratando de aprovecharse de él. Licenciada Morales, dijo el juez, ¿desea llamar a sus testigos? Durante la siguiente hora, Carmen escuchó mientras María Fernández describía vívidamente el comportamiento de Ricardo en el trabajo, cómo la había humillado frente a otros empleados, cómo había cuestionado constantemente su competencia, cómo había usado su posición de poder para hacerla sentir pequeña e inútil. Elena Torres, su vecina, describió las múltiples ocasiones en que había escuchado a Ricardo gritándole a Carmen en el jardín, siempre usando un tono condescendiente que la hacía sentir incómoda, incluso como observadora externa. El doctor Ramírez presentó un análisis psicológico del comportamiento de Ricardo durante las audiencias anteriores, identificando múltiples indicadores de personalidad controladora y tendencias abusivas. Pero el momento más poderoso llegó cuando María Fernández se dirigió directamente a Ricardo. Señor Mendoza, usted me dijo exactamente las mismas cosas que le dijo a su esposa. Me dijo que yo no entendía las complejidades del mundo real, que debería estar agradecida por mi trabajo, y que mis opiniones no eran valiosas porque yo no tenía la experiencia que usted tenía. Esas no fueron coincidencias. Ese es quien usted es. Carmen vio cómo Ricardo abría y cerraba la boca, buscando una respuesta que no llegaba. Por primera vez en todo el proceso, se veía completamente desarmado. Cuando llegó el momento de las declaraciones finales, el licenciado Herrera hizo un esfuerzo desesperado por minimizar toda la evidencia presentada, argumentando que los problemas matrimoniales no constituían abuso legal y que Ricardo tenía derecho a proteger el patrimonio que había construido. Pero cuando Patricia se levantó para dar su declaración final, Carmen sintió que algo especial estaba a punto de suceder. Su señoría, comenzó Patricia. Durante estas audiencias hemos visto la diferencia entre un matrimonio con problemas normales y un matrimonio donde una persona sistemáticamente destruyó la autoestima y la independencia de otra persona. Patricia caminó hacia el centro de la sala. Hemos visto a un hombre que considera que cualquier mujer que lo desafíe está automáticamente equivocada. Hemos visto a un hombre que cree que su éxito financiero le da derecho a controlar y humillar a las mujeres en su vida. Y hemos visto las consecuencias de ese comportamiento. Una mujer que fue gradualmente convencida de que no tenía valor, de que no tenía derechos, de que debería estar agradecida por las migajas. Patricia se dirigió hacia donde estaba sentada Carmen. Pero también hemos visto algo más. Hemos visto a una mujer que encontró el valor para decir esto no está bien.
Una mujer que decidió que merecía dignidad, respeto y justicia. Y su señoría, eso es exactamente lo que estamos pidiendo aquí hoy. Justicia. Cuando Patricia terminó, el juez pidió un receso de 1 hora para deliberar. Carmen y su equipo de apoyo salieron al pasillo, donde finalmente pudo procesar todo lo que había pasado. ¿Cómo crees que fue?, le preguntó Carmen a Patricia. Carmen, en mis 15 años como abogada, nunca he visto a un juez tan claramente convencido de que un caso representa una injusticia fundamental. Creo que vamos a obtener más de lo que esperábamos. Cuando regresaron a la sala, Carmen notó que había aún más gente que antes. La noticia del caso se había esparcido, y había mujeres que aparentemente habían venido solo para escuchar el veredicto. El juez Hernández entró con una expresión solemne pero determinada. Tenía un documento en sus manos que parecía más formal que los papeles usuales. He deliberado cuidadosamente sobre este caso, comenzó, y he llegado a varias conclusiones importantes. El juez se dirigió primero a Ricardo. Señor Mendoza, durante estas audiencias usted ha demostrado un patrón consistente de comportamiento que este tribunal considera abusivo. Ha mostrado desprecio por las contribuciones de su esposa, ha minimizado sus experiencias y ha mostrado una incapacidad fundamental para reconocer el valor y la dignidad de las mujeres en su vida. Ricardo se puso de pie para protestar, pero el juez levantó la mano. No he terminado. Además, la evidencia presentada demuestra claramente que usted usó control económico y manipulación psicológica para mantener a su esposa en una posición de dependencia y vulnerabilidad. Esto constituye violencia doméstica bajo la ley del Estado de México. El juez abrió el documento formal. Por lo tanto, este tribunal ordena lo siguiente. Primero, la señora Carmen Valdés recibirá el 60% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa familiar, las inversiones y las cuentas de ahorro. Esto es más que la división equitativa usual, y refleja la compensación por los daños económicos y psicológicos sufridos durante el matrimonio. Carmen sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. 60%. Más de lo que jamás había soñado. Segundo, continuó el juez, el señor Mendoza pagará una pensión compensatoria de 25,000 pesos mensuales durante 5 años, para permitir que la señora Valdés reconstruya su independencia económica. Tercero, la custodia de Sofía Mendoza Valdés será compartida igualmente, con la condición de que el señor Mendoza asista a terapia psicológica para abordar sus patrones de comportamiento controlador. Ricardo se puso de pie violentamente. Esto es ridículo. Usted está destruyendo mi vida por las mentiras de una mujer resentida. El juez lo miró con una expresión de disgusto que no trató de ocultar. Señor Mendoza, su reacción en este momento es exactamente la razón por la cual este tribunal ha tomado estas decisiones. Usted no puede aceptar que las mujeres tienen derechos independientes de su aprobación. El juez se levantó sosteniendo el documento firmado. Y finalmente, este tribunal está ordenando que este caso sea documentado como un precedente legal para futuros casos de violencia económica y psicológica en procedimientos de divorcio en el Estado de México. Carmen miró el documento que el juez sostenía en alto. Podía ver su firma al final, formal y definitiva, la firma del juez que cambiaría su vida para siempre. Mientras las personas comenzaban a salir de la sala, Ricardo se acercó a Carmen una última vez. Su rostro estaba rojo de furia y sus manos temblaban. Esto no ha terminado, Carmen, le susurró. Voy a apelar esta decisión. Voy a pelear esto hasta la Suprema Corte si es necesario. Pero esta vez Carmen no sintió miedo. Lo miró directamente a los ojos y, con una voz que resonó con 18 años de dignidad recuperada, respondió: Adelante, Ricardo. Pero ya no estoy sola, y ya no tengo miedo de ti. Ricardo se alejó sin decir otra palabra, seguido por su abogado que lucía derrotado y avergonzado. María Fernández se acercó a Carmen, con lágrimas en los ojos. Gracias, le dijo, por tener el valor de hacer esto. Ahora sé que lo que me pasó a mí también estuvo mal. Elena Torres, la vecina, le dio un abrazo. Carmen, todos en el vecindario sabíamos que algo no estaba bien, pero no sabíamos cómo ayudar. Me alegra que finalmente alguien haya escuchado.
Pero el momento más importante llegó cuando Patricia le entregó una copia oficial de la sentencia del juez. «Carmen, esto es tuyo», le dijo. «Es la prueba legal de que tu experiencia fue válida, de que tu sufrimiento fue real y de que mereces justicia». Carmen tomó el documento con manos que ya no temblaban. Al final de las páginas llenas de terminología legal y órdenes específicas, vio la firma del juez Hernández. Firme, clara e indiscutible. Esa firma representaba todo lo que había luchado por obtener: reconocimiento, validación, justicia y, más importante que todo, la confirmación oficial de que ella tenía valor como ser humano. 3 meses después, Carmen estaba sentada en la terraza de su nuevo departamento, uno que había podido comprar con su parte del patrimonio matrimonial. Era más pequeño que la casa donde había vivido con Ricardo, pero tenía algo que esa casa nunca había tenido. Era completamente suyo. Sofía estaba con ella ese fin de semana, y estaban planeando redecorarlo juntas. Al principio, Sofía había estado confundida y resentida por el divorcio, pero después de algunas sesiones de terapia familiar, había comenzado a entender que su madre no había destruido la familia, sino que había salvado lo que quedaba de ella. «Mamá», dijo Sofía mientras pintaban la sala de un color amarillo alegre, «¿estás feliz ahora?». Carmen dejó de pintar y miró a su hija. Era una pregunta complicada, porque la felicidad después del abuso no llega inmediatamente. Pero sí había algo que Carmen sentía claramente. «Estoy libre, mi amor». Y eso es el primer paso hacia la felicidad. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, Carmen se sentó en su escritorio nuevo y comenzó a escribir. Patricia le había pedido que documentara su experiencia para ayudar a otras mujeres que pudieran estar pasando por situaciones similares. Mientras escribía, Carmen reflexionó sobre todo lo que había pasado. Ricardo había apelado la decisión, como había prometido, pero la apelación había sido rechazada. Los registros del caso habían sido efectivamente documentados como precedente legal, y Patricia le había contado que ya había recibido consultas de otras abogadas que representaban a mujeres en situaciones similares. Pero más importante que las implicaciones legales era lo que Carmen había descubierto sobre sí misma. Durante años había pensado que su valor dependía de qué tan bien podía complacer a Ricardo, qué tan invisible podía volverse para evitar su ira, qué tan pequeña podía hacerse para encajar en el espacio que él le había asignado. Ahora sabía que su valor era inherente, que no tenía que ganarse el derecho a existir y que merecía ser tratada con dignidad simplemente por ser humana. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Patricia. «Carmen, acabo de recibir una llamada de una mujer que leyó sobre tu caso en el periódico. Quiere saber si puede tener tu número para hablar contigo sobre su situación. ¿Estás interesada en ayudar?». Carmen miró el mensaje durante un largo momento. Sabía que hablar con otras mujeres sobre su experiencia sería emocionalmente difícil, que tendría que revivir partes dolorosas de su historia una y otra vez. Pero también sabía que su historia tenía poder ahora. Tenía el poder de mostrar a otras mujeres que era posible escapar, que era posible obtener justicia, que era posible reconstruir una vida después del abuso. Escribió una respuesta simple. «Sí, dale mi número». Esa noche, Carmen se quedó despierta mirando por la ventana de su nuevo hogar. En la distancia podía ver las luces de la Ciudad de México, millones de personas viviendo sus propias vidas, enfrentando sus propios desafíos, luchando sus propias batallas silenciosas. En algún lugar de esa ciudad, sabía que había mujeres que estaban donde ella había estado, sintiéndose pequeñas, invisibles, convencidas de que merecían migajas. Pero ahora también sabía que había algo que podía ofrecerles, prueba de que era posible algo más. Carmen abrió el cajón de su escritorio y sacó la copia de la sentencia del juez que guardaba ahí. Leyó nuevamente las palabras que habían cambiado su vida. Este tribunal reconoce que la demandante sufrió violencia económica y psicológica durante su matrimonio, y ordena una compensación que refleje el daño causado y permita su recuperación completa. Pero las palabras que más valoraba estaban al final del documento, en la firma del juez Hernández. Esa firma representaba el momento en que alguien en posición de autoridad había validado su experiencia, había reconocido su valor
y había decidido que ella merecía justicia. Ricardo había pensado que conocía el final de su historia. Había pensado que ella se iría silenciosamente, agradecida por cualquier migaja que él decidiera darle, avergonzada de haber fracasado como esposa. Pero no había contado con una cosa. No había contado con que Carmen finalmente encontraría su voz. Y una vez que una mujer encuentra su voz, una vez que se da cuenta de su propio valor, todo cambia. La firma del juez había sido solo el comienzo. El verdadero trabajo de reconstruir su vida, de ayudar a otras mujeres, de cambiar las narrativas sobre lo que las mujeres merecen y lo que deben tolerar, ese trabajo apenas estaba comenzando. Pero por primera vez en 18 años, Carmen sabía que tenía las herramientas para hacer ese trabajo. Tenía su voz, tenía su dignidad, y tenía la prueba legal de que su experiencia había sido válida. Y eso, se dio cuenta mientras guardaba el documento y se preparaba para dormir, era más poderoso de lo que Ricardo jamás podría haber imaginado. Al día siguiente, Carmen recibió la primera llamada de una mujer que había leído sobre su caso. Se llamaba Ana, tenía 35 años, y había estado casada durante 12 años con un hombre que controlaba cada aspecto de su vida económica. «No sé si lo que me está pasando es realmente abuso», le dijo Ana con voz temblorosa. «Él nunca me ha golpeado. Solo me hace sentir como si fuera estúpida todo el tiempo». Carmen cerró los ojos, recordando exactamente cómo se había sentido tener esos mismos pensamientos, esa misma confusión, esa misma duda sobre su propia percepción de la realidad. «Ana», le dijo con voz firme pero gentil, «si un hombre te hace sentir estúpida consistentemente, eso no es amor, eso es control, y tú mereces mucho más que eso». Mientras hablaba con Ana, Carmen se dio cuenta de que había encontrado su propósito. Su sufrimiento, su lucha, su valor para enfrentar a Ricardo, todo había llevado a este momento, la oportunidad de tender una mano a otra mujer que estaba donde ella había estado. La firma del juez había sido el final de una historia, pero también era el comienzo de otra. Una historia donde las mujeres ya no tenían que sufrir en silencio, donde el abuso tenía consecuencias reales, y donde era posible no solo sobrevivir, sino prosperar después del trauma. Esa tarde Carmen colgó un marco en la pared de su nueva sala. Dentro estaba una copia de la última página de la sentencia del juez, la página con su firma, no como un trofeo de venganza, sino como un recordatorio diario de su propio valor y como inspiración para las mujeres que vendrían después de ella. Ricardo se había burlado de verla llorar en aquella audiencia, pensando que sus lágrimas eran señal de debilidad. Pero no había sabido que ella tenía algo que él nunca podría quitarle: la determinación de una mujer que finalmente había decidido que merecía justicia. Y al final, esa determinación, respaldada por la firma de un juez que había visto la verdad, había sido más poderosa que todo el dinero, todas las conexiones y toda la arrogancia que Ricardo había podido reunir. La historia había terminado exactamente como debía terminar, con justicia, con dignidad y con la promesa de que otras mujeres ya no tendrían que enfrentar lo que Carmen había enfrentado sola. Gracias por acompañar la historia de Carmen hasta el final. ¿Qué te pareció esta historia de justicia y transformación? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias que reflejan la vida real. Si te gustó este relato, no olvides darle like al video para que YouTube sepa que este contenido es valioso. Y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre la importancia de la dignidad y el respeto en las relaciones. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo historias que realmente importan.